Antes de empezar, tengo una pequeña petición. Estoy intentando alcanzar la marca de 1000 suscriptores. Es un número muy importante para mí. Por favor, haz clic en el botón suscribirse. Es solo un pequeño clic, pero para mí es una gran motivación para seguir creando más videos. Muchas gracias a todos ustedes. En la noche más fría que nadie recordaba, dos finas líneas de humo se elevaron hacia el cielo de Montana. No una, dos. Y así fue como la gente supo que estaba sucediendo algo imposible. Norte de Montana, febrero de 1948. El valle Blackwater yacía enterrado bajo 3 pies de nieve. El viento había tallado los montones de nieve en olas heladas que brillaban bajo un amanecer gris. Hacía 22 grados bajo cero. El tipo de frío que hace que la madera cruja y los pulmones duelan. Al borde de un camino tragado por el hielo se encontraba una cabaña curva de acero. Una cabaña Quonset. Excedente militar. El tipo de cosas que la gente compraba baratas después de la guerra y lamentaba en invierno. La mayoría decía que una cabaña de acero en Montana era un ataúd esperando un cuerpo, pero esa mañana, 2 columnas constantes de humo se elevaban suavemente de su techo, calmas, uniformes, tranquilas. Harold Brennan detuvo su caballo y miró fijamente. De vuelta en su gran casa de madera, el hielo se aferraba a las paredes interiores. Su esposa tosió durante la noche y sus nietos durmieron abrigados. Había quemado la mitad de su leña de invierno en 5 días, y sin embargo, aquí, en una cabaña que una vez se burló, parecía vivir el calor. Dentro de esa carcasa de acero había una viuda llamada Eleanor Hartwell y sus 3 hijos. Todos habían dicho que se congelaría. El propio Harold le había advertido. Ahora estaba sentado en la silla de montar, observando esas 2 líneas de humo elevarse firmes contra el cielo helado, y sintió algo más frío que el viento. Duda. Para entender cómo llegaron a existir esas 2 chimeneas, debemos retroceder a una mañana de primavera. 9 meses antes, cuando una destartalada camioneta Ford rodó hacia el valle, transportando a una mujer que ya había enterrado a su marido y se había negado a enterrar su futuro. Si alguna vez has estado al borde de algo imposible y te has preguntado si eras lo suficientemente fuerte, quédate con esta historia. Mayo de 1947. La camioneta traqueteaba por el camino de tierra. El polvo se arremolinaba detrás de ella. Eleanor Hartwell agarraba el volante con manos ásperas por 14 meses de fregar suelos y lavar ropa para otras familias. Tenía 31 años. A su lado estaban sus hijos, Grace, de 9 años, demasiado seria para su edad; Samuel, de 7, con los ojos muy abiertos y callado; la pequeña Lily, de 5, dormida contra el hombro de su hermano. En la caja de la camioneta yacían 800 piezas de acero curvado. Una cabaña Quonset que había comprado por $175. Era todo lo que podía permitirse. Thomas Hartwell se había ido a las minas de cobre el año anterior y nunca regresó a casa. Un túnel se derrumbó. 3 hombres muertos. Un telegrama entregado con frías palabras. Eleanor había llorado por la noche. Pero a la luz del día, ella trabajaba. La madera para una casa de madera costaría $2000. Tenía menos de 900 a su nombre. La cabaña de acero significaba que podía guardar dinero para comida, para emergencias, para la supervivencia. Cuando la camioneta se detuvo en su concesión, no había nada más que hierba, un pequeño arroyo y cielo abierto. ¿Dónde está la casa?, preguntó Samuel. Eleanor miró la pila de acero detrás de ellos. Vamos a construirla, dijo. Juntos. Antes de que hubiera descargado el primer panel, Harold Brennan se acercó. Tenía 53 años, hombros anchos, manos moldeadas por décadas de trabajo. Esa cosa es un ataúd, dijo, señalando el acero. El acero se congela. Quemarás madera y aún así temblarás. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Eleanor. Vende la tierra. Vete al pueblo. Dejaríamos que las familias ayudaran con los niños. Ante eso, se irguió. Mis hijos se quedan conmigo, dijo en voz baja. Todos ellos. Harold se alejó preocupado. La construcción comenzó a la mañana siguiente. Eleanor nunca había construido más que un gallinero, pero podía leer instrucciones. Podía medir 2 veces y cortar 1 vez. Podía aprender. Colocó traviesas de ferrocarril para los cimientos porque el hormigón costaba demasiado. Compró tablas de pino con descuento para el suelo y construyó una polea con ruedas de carro para levantar las costillas curvas sola. Le tomó 3 días levantar la primera. Para la 12ª, podía hacerlo en 4 horas. Grace le pasaba los pernos. Samuel los contaba cuidadosamente. Lily recogía los clavos caídos como tesoros. Somos un equipo, les dijo Eleanor una tarde al atardecer, y nuestro equipo
no se rinde. Para agosto, la cabaña estaba completa, 20 pies de ancho, 48 pies de largo, un semicírculo plateado brillando al sol de la pradera. Los vecinos vinieron a mirar. Algunos negaron con la cabeza, otros susurraron. El primer invierno llegó rápido. Colocó una sola estufa de leña en el centro, tal como todos le habían aconsejado. Al principio, parecía bien. Cerca de la estufa, hacía suficiente calor para sentarse sin guantes. A 15 pies de distancia, el aliento se volvía blanco. En los extremos de la cabaña, el agua se congelaba por completo durante la noche. Las paredes de acero lloraban por la condensación, luego se congelaban. El frío tiraba de ambos extremos como dos lagos invisibles de hielo. Eleanor alimentaba el fuego cada 2 horas. ¿Qué? Ella sigue viviendo en este frío. Se pondrá peor. Él sigue viviendo en este frío. Se pondrá peor. Esa noche, Eleanor se quedó despierta junto a la estufa. 3 niños apretados contra ella, escuchando el crujido del metal en la oscuridad. No lloró. Observó. Notó cómo el calor subía por el techo curvo y parecía morir a mitad de la cabaña, y notó cómo el aire frío se acumulaba en ambos extremos. Empezó a hacerse una pregunta diferente. No cómo soporto esto, sino por qué está sucediendo. Un tinker ambulante pasó a principios de primavera, un anciano de ojos agudos y un carro lleno de chatarra. «Estás perdiendo calor por los extremos», dijo después de entrar. «Lo he visto antes». Un hombre lo arregló con 2 estufas, una en cada extremo. 2 estufas. Todos dijeron que eso duplicaría la leña. Pero Eleanor ya no escuchaba a todos y compró una segunda estufa agrietada por $15. Cortó un segundo agujero en su techo, instaló una segunda chimenea. Cuando Harold lo vio, se rió. «¿Te has vuelto loca?», gritó. «Tal vez», respondió ella desde el techo. «O tal vez finalmente la he encontrado». Esa noche encendió ambas estufas, pequeños fuegos, constantes. Se sentó en el centro de la cabaña y esperó. El aire se movía de manera diferente. El calor subía de ambos extremos. Se encontraba en el techo. No tenía a dónde ir sino hacia abajo por el suelo y de regreso a sus hijos. Por primera vez en todo el invierno, la temperatura coincidió de extremo a extremo. 58 grados en todas partes. Eleanor se sentó en el suelo caliente y lloró. No de tristeza, de alivio. Afuera, el viento aullaba por el valle Blackwater. Dentro de esa cabaña de acero, 2 pequeños fuegos hablaban entre sí en la oscuridad, y el frío no pudo encontrar un lugar donde asentarse. Cuando el frío se rompió ese primer invierno, la mayoría de las familias en el valle Blackwater contaron sus pérdidas. Tuberías agrietadas en pilas de leña vacías, niños que habían dormido abrigados durante semanas. Pero al final de Hartwell Road, Eleanor contó algo más. Leña apilada hasta el hombro en su cobertizo, termómetros que nunca bajaron de 58 grados, y 3 niños que habían dejado de toser. Las noticias viajan rápido en un valle pequeño. Viajan más rápido cuando el orgullo está herido. En pocos días, la gente hablaba de la viuda con 2 chimeneas. Decían que quemaba el doble de leña, pero decían que había perdido la cabeza después de que Thomas muriera. Decían que el dolor vuelve tonta a la gente. Pero el humo no miente. Esas 2 delgadas columnas se elevaban firmes y tranquilas, incluso cuando el viento aullaba. Walter Consincate llegó una mañana brillante a finales de marzo. Era el hombre del metal del valle, 57 años. Construía silos, tejados de graneros, cobertizos. Entendía el acero como un predicador entiende las escrituras. Se paró dentro de la cabaña Quonset con un cuaderno en la mano y sospecha en los ojos. «Explícamelo», dijo. Eleanor no usaba palabras grandes. Nunca lo había hecho. El calor solía subir y morir en los extremos, dijo. Ahora se encuentra en el medio y vuelve a bajar. Walter dejó caer una pizca de serrín al aire. Ambos lo vieron flotar en un círculo lento sobre sus cabezas. Caminó de un extremo a otro de la cabaña, con la mano extendida, sintiendo el aire. Mismo calor, sin charcos de frío. Revisó la pila de leña. Leyó su cuaderno. Página tras página de números cuidadosos, fechas, temperaturas exteriores, temperaturas interiores. Leña quemada cada día. «¿Llevabas registros?», preguntó. «Si alguien me cuestiona,
Quiero respuestas, dijo ella. Walter se quedó en el centro de la cabaña durante mucho tiempo. Finalmente, habló. No solo arreglaste un problema, dijo en voz baja. Demostraste algo. Eleanor negó con la cabeza. Solo quería que mis hijos estuvieran calientes. Esa respuesta se quedó con él mucho después de que se fuera. Pero no todos vinieron con curiosidad. Algunos vinieron con motivos. Esa primavera llegó una carta del banco. Se realizaría una inspección. Se habían presentado quejas sobre condiciones de vida inadecuadas. Si su reclamo fallaba la revisión, su tierra podría ser reconsiderada. Eleanor leyó la carta 2 veces. Sus manos no temblaron. Sabía de quién era la tierra que bordeaba la suya. El pasto de Harold Brennan tocaba el arroyo que corría por su propiedad. Agua significaba ganado. Agua significaba poder. Agua significaba control. Ella no acusó. Se preparó. Limpió la cabaña hasta que el acero brilló. Organizó sus registros. Vistió a sus hijos con sus mejores ropas. La mañana del 1 de abril llegaron 3 personas. Un gerente de banco, el sheriff del condado y una mujer de la Oficina de Bienestar Infantil del Estado. La mujer caminó lentamente por la cabaña. Revisó las camas, los suministros de alimentos, el almacenamiento de agua. Luego se detuvo entre las 2 estufas. ¿Por qué 2?, preguntó. Eleanor explicó, sin orgullo en su voz, sin disculpas tampoco, solo la verdad. La mujer pidió documentación. Eleanor le entregó su cuaderno. El gerente del banco se movió nerviosamente. El sheriff observaba en silencio. La mujer leyó durante varios minutos. Luego cerró el cuaderno. Este hogar está limpio, dijo. Está caliente. Los niños están sanos. El gerente del banco comenzó a protestar, pero ella levantó la mano. Evalúo hechos, dijo. No chismes. La inspección terminó allí. Cuando los funcionarios se fueron, Eleanor se sentó a su pequeña mesa de madera y soltó un suspiro que había estado conteniendo durante meses, pero el valle no había terminado de ponerla a prueba. Ese noviembre, el clima se volvió cruel. La radio advirtió de una masa de aire ártico que se movía hacia el sur. Se esperaban temperaturas por debajo de 20 bajo cero, posiblemente más frías. Eleanor reunió a sus hijos esa noche. Será difícil, dijo, pero estamos listas. Grace asintió. Samuel apretó la mandíbula. Lily se acurrucó en el regazo de su madre. El frío llegó como un martillo. Menos 22. 5 días seguidos. En la casa de Brennan, la leña ardía día y noche. El hielo se formó dentro de las paredes. La tos de Martha Brennan se profundizó. Al otro lado del valle, las familias se apiñaban en habitaciones individuales para conservar el calor. Algunas se quedaron sin leña. Algunas empacaron carros y se fueron antes del amanecer. Y al final de Hartwell Road, las 2 columnas constantes de humo se elevaron hacia un cielo tan afilado como el cristal. Dentro, las 2 estufas ardían bajas y pacientes, sin rugir, sin desesperación, equilibradas. El aire caliente subía de ambos extremos, se encontraba en el techo curvo, empujaba hacia abajo, circulaba por el suelo una y otra vez. El termómetro marcaba 60 grados de extremo a extremo. Samuel se despertó una noche y caminó a tientas por el suelo caliente. «¿Por qué no duermes, mamá?», susurró. «Estoy escuchando el fuego», dijo ella, y él se sentó a su lado. «Las estufas hablan entre sí», dijo suavemente, como jugando a la pelota. Eleanor sonrió en la oscuridad. «Sí», dijo, «lo hacen». Al 5.º día, el valle estaba agotado. Las pilas de leña casi se habían acabado. Los ánimos estaban tensos, pero el cobertizo de Eleanor todavía tenía la mitad de su pila. Cuando el sol finalmente salió más cálido y lo peor había pasado, Walter Conningcade regresó. Midió. Calculó. Se quedó atónito en medio de la cabaña. 38 grados más cálido que una casa promedio esta semana, dijo. Y usaste menos leña. Eleanor miró a sus hijos jugando cerca de la pared del fondo. Solo presté atención, dijo. Esa semana lo cambió todo. Las familias comenzaron a llegar a su puerta. Algunos condujeron 15 millas. Algunos vinieron a pie. Todos hicieron la misma pregunta. ¿Cómo lo hiciste? Eleanor no les cobró. No se jactó. Les mostró las 2 estufas, las alturas de las chimeneas y las camas de rocas que había colocado debajo de cada estufa para retener el calor durante la noche. Dibujó diagramas sencillos en papel de desecho. Explicó lo que había visto. Porque la supervivencia no está destinada a ser acaparada, está destinada a ser compartida.
Pero mientras su reputación crecía, también lo hacía la tensión en el hogar de los Brennan. Martha había oído suficientes susurros. Sabía lo que su marido había hecho. Y el silencio entre ellos se volvió más pesado que el invierno. El valle empezaba a comprender algo, que la mujer a la que llamaban tonta había sobrevivido al frío. La choza de acero, que llamaban ataúd, se había convertido en el hogar más cálido del condado, y las 2 chimeneas de las que se reían se habían convertido en prueba. Prueba de que a veces la persona sin título, sin diploma y sin permiso ve lo que otros pasan por alto, pero el orgullo no se rinde fácilmente, y no todo el mundo estaba dispuesto a admitir que se había equivocado. Harold Brennan no durmió bien después de aquel invierno. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba ver 2 finas columnas de humo elevándose firmes hacia un cielo helado. Había construido su casa de madera con sus propias manos, vigas gruesas, chimenea de piedra, orgullo en cada clavo. Y sin embargo, casi le había fallado a su familia. La choza de acero que se burlaba no lo había hecho. Una tarde, a principios de primavera, Martha Brennan se paró en el umbral de su estudio. «¿Sabes lo que tienes que hacer?», dijo. Harold miró fijamente el fuego moribundo. Quería la tierra, admitió. El arroyo, pero habría hecho las cosas más fáciles. «¿Y qué te habría hecho a ti?», preguntó Martha en voz baja. Él no tuvo respuesta. La tarde siguiente, Harold cabalgó por Hartwell Road. La nieve se estaba derritiendo. El barro se pegaba a sus botas cuando desmontó. Eleanor abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Lo miró sin miedo. «Señora Hartwell», dijo, con el sombrero en la mano, «le debo una disculpa». Ella esperó la carta del banco, las quejas, una reclamación inspeccionada. Sé dónde se inspeccionó la reclamación. Sé de dónde vinieron las quejas. Harold bajó la mirada. «Me equivoqué», dijo. «Thomas era mi amigo. Cuando murió, debería haberte ayudado. En cambio, busqué una ventaja». Eleanor lo estudió durante un largo momento. «No tengo tiempo para venganzas», dijo. «Tengo hijos que criar». Él tragó saliva. «¿Puedes perdonarme?». Ella negó ligeramente con la cabeza. «No estoy lista para perdonar», dijo, «pero podemos empezar de nuevo como vecinos. No como amigos. Todavía no. Vecinos. Vecinos que no conspiran. Vecinos que ayudan cuando se necesita ayuda». Harold asintió. «Puedo hacer eso». Se dieron la mano. No fue cálido, pero fue honesto. A partir de ese día, algo cambió en el valle. Walter Conkade terminó sus planos técnicos para el verano. 12 páginas cuidadosas explicando el flujo de aire, la altura de la chimenea, la colocación de la estufa, la retención de calor de la piedra. Escribió el nombre de Eleanor en la parte superior. Ella le pidió que no lo hiciera. Él se negó. «La idea es tuya», dijo. «La gente debería saberlo». Las copias se extendieron por Montana, a las oficinas agrícolas, a los departamentos de ingeniería, a cualquiera que quisiera escuchar. Los hombres que antes se reían empezaron a instalar segundas estufas. Las mujeres que antes susurraban empezaron a hacer preguntas. Aquel invierno, aparecieron más chimeneas en la pradera, 2 a la vez. Ruth Ashford, otra viuda a 8 kilómetros al este, fue una de las primeras en adoptar el sistema. Eleanor la ayudó a instalarlo. Sin cargo. Cuando Ruth intentó meterle dinero en la mano, Eleanor se lo devolvió. «Sobrevivimos juntas», dijo. «O no sobrevivimos en absoluto». El segundo invierno en el valle no fue tan brutal como el primero, pero fue lo suficientemente frío como para demostrar el punto. Los sistemas duales aguantaron. Las pilas de leña duraron más. Los niños dormían sin abrigos. La conversación cambió. Ya no la llamaban tonta. La llamaban práctica. Algunos incluso la llamaban brillante. Ella ignoró ambas cosas. Estaba demasiado ocupada criando a sus hijos. Grace creció alta y firme. Samuel aprendió a medir y construir. La risa de Lily volvió, plena y brillante. En 1953, 5 años después de que Thomas presentara la reclamación, se cumplió el requisito de residencia. La tierra era oficialmente suya, libre y clara. No más amenazas, no más cartas. Aquel otoño, Eleanor construyó un sencillo porche de madera en la parte delantera de la choza de acero.
No la gran casa de madera que Thomas prometió una vez, sino algo ganado, algo real. En las noches frescas, se sentaba allí, observando la puesta de sol tras la pradera. Las dos chimeneas seguían elevándose del techo curvo, firmes, equilibradas, prueba de lo que la observación y el amor obstinado pueden hacer. Pasaron los años. El sistema se extendió mucho más allá del valle Blackwater. Docenas de edificios de acero curvo en Montana utilizaron el mismo diseño. Algunos lo mejoraron, algunos lo adaptaron, pero el corazón del mismo permaneció igual. Dos fuentes de calor, flujo de aire equilibrado, calor que circula en lugar de escapar. Eleanor nunca pidió patentes, nunca buscó pago. Cuando le preguntaban por qué, decía lo mismo. Solo hice lo que había que hacer. En 1965, Samuel, ya un hombre adulto, le construyó la casa de madera que Thomas soñó una vez. La construyó con las habilidades aprendidas dentro de esa choza de acero, cada medida cuidadosa, cada viga colocada recta. Pero cuando terminó, Eleanor se paró en el umbral y sonrió. Thomas, susurró suavemente, finalmente tenemos nuestra casa. La choza Quanet se mantuvo unos años más antes de ser desmantelada, pero el recuerdo de ella no se desvaneció. En 1956, una mañana de invierno, Samuel encontró a su madre, parada afuera en el frío. Estaba observando las dos columnas de humo elevarse hacia un cielo pálido. Recuerdo ese primer invierno, dijo. Tenía 7 años, respondió ella. Recuerdo que tenía calor, dijo él, pero incluso cuando otros no lo tenían, ella le rodeó con el brazo. Te quedaste despierto todas las noches, dijo él en voz baja. Te vi mirar el fuego. Alguien tenía que hacerlo, respondió ella. Él miró las chimeneas gemelas. Nos salvaron, dijo. Eleanor negó con la cabeza. No, dijo. Nos salvamos a nosotras mismas. Ahora, muchas décadas después, Samuel contaría esa historia a su propio nieto, sobre una choza de acero que todos llamaban ataúd, sobre 2 chimeneas de las que la gente se reía, sobre una viuda que se negó a renunciar a su tierra o a sus hijos. Le diría que la fuerza no siempre suena ruidosa. A veces parece una mujer con hollín en las manos cortando un segundo agujero en su tejado, mientras el valle niega con la cabeza. A veces parece notas cuidadosas en un cuaderno desgastado. A veces parece quedarse despierto toda la noche, para que tus hijos nunca sientan el frío. Cuando la vida te acorrala, puedes romperte, o puedes observar, puedes quejarte, o puedes intentarlo de nuevo. Eleanor Hartwell no tenía título, ni dinero, ni amigos poderosos. Tenía 3 hijos, un montón de acero y la negativa a aceptar que algo era imposible. 2 columnas de humo. Eso es todo lo que la mayoría de la gente veía. Pero dentro de esa carcasa de acero había algo más fuerte que el metal. Determinación, amor y el coraje silencioso de pensar de manera diferente cuando todos los demás decían que no. Si esta historia significó algo para ti, llévala adelante. Porque en algún lugar, alguien está al borde de algo imposible, y puede que solo necesite una idea para cambiarlo todo. Gracias por escuchar hasta el final de este video. Realmente valoro cada momento que pasaron aquí conmigo. En este momento, estamos en camino de alcanzar nuestro primer hito, 1000 suscriptores. Si mis historias les han tocado ya sea un poco, por favor apóyenme haciendo clic en el botón suscribirse. Cada suscripción de ustedes es una gran motivación para que siga escribiendo y trayendo más historias valiosas.